Martín Shapiro, ex subsecretario de Asuntos Estratégicos e Internacionales y columnista de Cenital y Futurock. No me quedó nada tampoco. No. Bien. Bueno, para el tema que nos convoca hoy, yo voy a hacer una pregunta muy genérica. Tómela para donde ustedes quieran, porque pregunto algo muy general. Yo voy tomando de paso, sí. Ya te tiró la pelota. ¿Cómo están viendo el mundo? ¿Cómo ven la política internacional? ¿Cómo ven el mundo en general? ¿O la particularidad que ustedes deseen? Dado que la pregunta es tan genérica, voy a responder con un cliché. Pero un mundo en transición. ¿Un mundo en transición hacia dónde? Es la pregunta. Y un mundo en transición también con la definición aquella de Gramsci del momento donde aparecen los monstruos. Me parece que estamos en un mundo que abandona el orden de la post-Guerra Fría, el momento unipolar de hegemonía estadounidense, pero que no tiene hoy, y no está claro que vaya a tener en los próximos años, aquello que lo reemplaza, que tiene tendencias y que esas tendencias me parece son conflictivas, y eso se refleja en algunos fenómenos que estábamos poco acostumbrados a ver, de conflictos abiertos entre estados, de conflictos por el sistema económico, de comercio, cosas que cuando uno preguntaba hace 15 años incluso, no es tanto tiempo para el mundo, parecían estar saldadas. Digo, en todo caso, el problema era ver cómo se insertaba uno. Y ahora a veces uno mira y no sabe bien ni dónde insertarse. Entonces, creo que es un mundo en este sentido complejo. Y si hay una transición que me parece que sí es claro cómo está funcionando, es la que va de Occidente hacia Asia como centro de gravedad del mundo, con una particularidad que me parece que tiene Asia, y podemos conversarlo después con Gustavo, pero es que Asia también, por una cuestión de costas, Estados Unidos también es un país asiático. Pero me parece que es un mundo donde el protagonismo del siglo XX estaba en un lugar y en el siglo XXI claramente va a estar en otro, y de lo poco que sabemos de cómo va a ser el orden que venga, que el centro de gravedad va a estar allí. Agregar una cuestión, porque sí observo que está esto de la transición, pero todavía hay como una cuestión muy dubitativa de, bueno, ¿por qué no podría tener marcha atrás? Yo veo algunas personas que opinan de política internacional, no sé si alguno de ustedes dos, diciendo, bueno, Trump puede plantear una reversión al viejo orden, porque puede pasar que en un momento de transición se resuelva hacia confirmar la transición o hacia un momento posterior, porque pienso, estamos en un momento parecido, ¿no?, al de los 70, que a inicio de los 70, crisis, o sea, boom del capitalismo en los 60, tasa de ganancias por los aires, en los 70 hay una retracción, y eso cuando parecía que se resolvía en pos de, lo voy a poner drásticamente, ¿no?, el fin del capitalismo, no digo que parecía que se resolvía, pero uno ve cómo operaban y cómo pensaban los movimientos políticos centralmente del tercer mundo, y muchos de los centrales, el Mayo francés, por ejemplo, en un sentido de que había una transición inevitable. Estados Unidos rompe los acuerdos de Bretton Woods, obliga a Japón y Alemania a revaluar sus monedas, devalúa a ellos mismos y repliega, y 20 años después de que parecía que se caía todo, caía el muro de Berlín y Estados Unidos se paraba como potencia unilateral. Entonces, más allá de que hay una diferencia evidente con la actualidad, que es la existencia de China, que en términos comparativos económicos con la Unión Soviética es distinto, ¿por qué inevitablemente tendría que haber una transición confirmada definitivamente hacia el Pacífico o hacia Asia, ¿no? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Por qué Trump no puede en sí mismo representar una regresión al viejo orden y decir, bueno, hubo un momento de convulsión, pero volvimos para atrás y acomodamos? Varias cuestiones. Igual volver para atrás me parece más que difícil. Yo coincido, pero... Te estás adelantando a lo que no. Estoy totalmente de acuerdo. No te preocupes. En general creo que nunca se vuelve para atrás, en todo caso son otras cosas. Yo no creo que esté preescrito de ninguna manera el resultado de cuando digo que el centro del mundo se va a trasladar hacia Asia,
de ninguna manera estoy sugiriendo que esté prescrito el resultado de la situación de competencia actual, que esté reescrito que la competencia se tenga que definir de una manera similar a la de la Guerra Fría o a la de las guerras no frías anteriores. Nada me parece que esté escrito, pero sí creo que hay algunas cuestiones que es importante mirar. La pretensión de Trump de volver atrás en algunas cosas, de modificar los flujos de comercio, cuando uno mira cómo está compuesta, por lo ambiciosamente abarcativa que es, por la cantidad de productos y de países alcanzados, etcétera, primero una medida fuertemente defensiva, después una medida que hace imposible que los Estados Unidos sean competitivos hacia afuera. Estados Unidos tiene un mercado interno gigantesco, es el 25% del PIB mundial en términos nominales. Pero aún con eso, si vos vas a ser más caro, vas a tener peor acceso a los insumos, vas a tener además fricción para acceder a tecnología de otros países le van a responder. Bueno, eso no te va a generar fortaleza, te va a generar problemas. Si Estados Unidos tiene que pensar en el nuevo mundo, tiene que pensar en un esquema mínimo de alianzas, aunque sea de alianzas para enfrentar a China, pero digo mínimo de alianzas. Yo no veo un escenario en el cual sea posible volver atrás a fuerza de palos y medias zanahorias, y me parece que es significativo en eso el acuerdo que acaba de alcanzar de 90 días Estados Unidos con China, que es un acuerdo para imponer 30% de aranceles, que después no tiene, además es mucho para algo donde China tiene una participación muy grande en los insumos para la tecnología de punta de Estados Unidos, y además viene con ninguna concesión particular para otros que se supone que son aliados. ¿Qué es lo que hizo Trump? Le puso aranceles altísimos a China, pero también le puso aranceles altísimos a Vietnam, le puso aranceles altísimos a Japón, le puso aranceles altísimos a la Unión Europea, le puso algunos aranceles, otros los dejó en suspenso a el principal centro industrial que tiene de provisión con salarios menores, que es México. Entonces, la lógica estratégica de eso es una lógica en la cual tu rol en el mundo va a ser menor. Puede ser que Estados Unidos se pueda plantear un camino relativamente autárquico. Ahora, no es un camino para imponerse en una competencia estratégica desde lo económico. Y en lo militar, Estados Unidos tiene problemas de lo que puede construir, de la escala, etcétera. Ir a un sistema más friccionado para su producción industrial es una estrategia también compleja. Hoy Estados Unidos tiene mejor tecnología militar que China, creo yo, pero tiene una capacidad de escalar lo que su tecnología militar produce menor a la de China y mucho menor a la de Estados Unidos hace 30, 40, 50 años. Hoy, en el tiempo que Estados Unidos produce un barco de guerra, China produce 30. Es literal la discusión. Entonces, me parece que el intento de Trump, en el mejor de los casos, y si logra un orden estable, es un orden estable con unos Estados Unidos mucho más chicos. Sí, yo no tengo duda de que hay un esquema de negociación en la cabeza de Donald Trump que no pensaba en terminar con aranceles del 80% para Vietnam, digo, de ninguna manera. Pero cuando uno mira el esquema que escribió su jefe de asesores económicos, Steve Mnuchin, cuando uno mira, digamos, los intentos de racionalizar las medidas de Donald Trump, primero que no tienen... Difícil. Claro. Qué gran esfuerzo que hay que hacer. El tamaño, el volumen, ni siquiera diría la orientación general de las medidas que él anuncia, porque hablan de alianzas, hablan de que los aliados acepten, pero además es un esquema para un país que no es concebible en un país que tiene 3-4% de desempleo como tienen los Estados Unidos, que tiene, cuando uno mira la cantidad de empleados, es relativamente baja en términos históricos, pero solo por la proporción activos-pasivos. Si uno mira la cantidad de empleados y la cantidad de desempleo en personas de 16 a 65 años, está cerca de récord. Estados Unidos es un país que no tiene un problema de empleo, que tiene un problema de producción industrial, pero que eso tiene algunas consecuencias de seguridad por su dependencia en las cadenas de valor respecto de China. Pero no hay, o por lo menos no hay un problema que se pueda solucionar
vinculado a la generación de empleo en los Estados Unidos. Sí, traer las compañías de vuelta a Estados Unidos no es la solución. Claro, pero porque los estadounidenses ya tienen trabajo, no van a tener gente para esas fábricas. Las fábricas cada vez generan menos empleo, también en China. Te digo, es vanguardia en la incorporación de tecnología en las fábricas y las fábricas están sin empleados, totalmente automatizadas. Entonces, hay una hipótesis de trabajo que es incorrecta y que en todo caso es defensiva. Digo, vuelvo a esto. Es la hipótesis de que no puede estar a la par, en la medida que dejó de producir, no puede estar a la par de la generación de tecnologías. Eso es discutible, pero es posible. Ahora, la estrategia, digamos, de llegar a un nivel de aranceles un poco más alto del que tienen ahora, de acabar con el superávit comercial, con el déficit comercial, sí, que es sí, acabar con el superávit financiero estadounidense. El correlato de acabar con el déficit comercial de Estados Unidos es acabar con el superávit financiero, es decir, es acabar con la aceptación voluntaria del dólar como moneda. Y mirá, lo que dice es que eso hay que imponerlo geopolíticamente. Digo, el uso del dólar se tiene que imponer por la fuerza. Y no se me ocurre de qué manera los países pueden aceptar eso por un tiempo demasiado extendido. Digo, la idea que vos vas a arreglar el comercio con todo el mundo de una manera tal que le vas a imponer la moneda y le vas a imponer cuánto te cobran y etcétera, es muy compleja de pensar. Con China eso hasta es más fácil de negociar, en la medida que China, como tiene un superávit fiscal muy grande, un superávit comercial muy grande, eso significa que tiene un déficit financiero y que tiene que invertir en el exterior, puede tener o un interés en reducirlo un poco en la medida que aumenta el consumo de su población por encima de lo que aumentan sus exportaciones, o puede tener incluso un interés en colocar de algún modo su capital que te permita hacer una serie de acuerdos. Ahora, el resto de los países del mundo no tienen esas comodidades. México tiene al revés un problema de déficit. México tiene que diversificarse para poder equilibrar su economía. Y si le imponen el dólar, digo, con el 80% de sus exportaciones que van a los Estados Unidos, muy difícilmente pueda generar esos equilibrios. No veo un esquema en el cual esa negociación permita que los Estados Unidos mantengan la posición que hoy tienen, que está basada en su propio endeudamiento y en su propia fortaleza financiera. Digo, no me imagino que eso se pueda imponer militarmente, y mucho menos me imagino que eso se pueda imponer militarmente en un mundo donde tiene un actor cuasi par en esos términos y donde tiene otros actores que tienen intereses propios, como India, como... Yo diría que hay 3-4 cosas que por lo menos me gustaría poner en cuestión. Sí, está para eso la afirmación categórica. Un poquito, pero digo, la primera es la cuestión de, cuando hablamos de la cuestión de la imposición del dólar y del dólar como moneda, creo que de vuelta, y algo que hay que mirar, me parece, de la administración Trump, es que no apunta tanto a China sino al resto. Digo, con China hay una discusión y con el resto del mundo hay otra. Y creo que la que está pésimamente rumbeada en la administración Trump, sobre todo, es la discusión con el resto del mundo. Creo que Biden tenía una estrategia que uno podía o no considerar realista de discusión, competencia hegemónica con China, que podía derivar o no en enfrentamiento, que podía, pero digo, era una estrategia en la que claramente estaban esos dedos marcados y que los elementos de nacionalismo autárquico eran mucho más reducidos y por lo tanto la capacidad de generar alianzas era mucho más clara. Sí, los aliados estaban claros, de mínimo. Creo que el problema de Donald Trump es que cuando le pone un arancel más alto a Vietnam que a China, por ejemplo, es difícil comprender cuál es su estrategia para enfrentar a un actor con las características que tiene China. Entonces, cuando hablamos del dólar, estoy hablando más del resto del mundo que de China. Cuando uno piensa una estrategia en ese marco de competencia, tiene que pensar que China es el 30% de la producción manufacturera del mundo, es me sale mal hacer porcentajes, pero 1.400 sobre 8.000 millones de habitantes. Es mucha gente. Hay más en la India. Es más del
más del triple de habitantes que tienen los Estados Unidos. Es una economía que en términos de indicadores como consumo de energía, etcétera, es mucho más grande y forzosamente va a ser más grande, aunque creo que China tiene y habría que mirarlos más de cerca. Creo que en Argentina se discuten poco problemas en su modelo de desarrollo económico, que Estados Unidos también los tiene y son muy evidentes, pero eso se discuten mucho. Los del modelo chino se discuten poco. Entonces, de vuelta, no creo que nada esté asegurado, pero aún si redujera muchísimo su tasa de crecimiento, China está sí condenada a sobrepasar también en términos nominales el volumen de la economía estadounidense. Y China hoy, en casi todas las métricas que importan para un enfrentamiento, está por encima de los Estados Unidos. Dicho esto, no está por encima de los Estados Unidos y sus aliados, y Estados Unidos ha sido un formidable constructor de alianzas en el mundo a lo largo de las últimas 7, 8 décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo ha hecho con estrategias a veces poco esperables o convencionales. Cuando Chang hablaba del mal samaritano, de que no le permiten, bueno, Estados Unidos le permitió a Japón, le permitió a Corea acceder a sus mercados mientras ellos eran proteccionistas adentro y aprendían a hacer las cosas, los abrió a la fuerza en de un modo positivo en esto, y también le permitió, en el marco de la Guerra Fría y en el marco del enfrentamiento con la Unión Soviética, a la propia China participar de ese orden que construyeron los Estados Unidos. Digo, es impensable el brutal desarrollo, el proceso de desarrollo tal vez más importante de la historia humana que se dio en China, que sacó 900 millones de personas de la pobreza, que es impensable sin los mercados occidentales. Un país que en el año 2000 tenía 60% de exportaciones sobre producto, una cosa, hoy no, hoy los consumidores chinos son mucho más importantes, pero me parece que es un país que ha sabido construir alianzas, ha sabido entender sus limitaciones y manejarse en función de sus limitaciones. El modo que los Estados Unidos construyeron alianzas económicas, permitiendo que se desarrolle en Europa, que se desarrolle los países asiáticos con los que se alió, es muy distinto al modo en el que los Estados Unidos se han relacionado con los países que estamos acostumbrados nosotros en América del Sur, con roles mucho más complejos para su modelo de desarrollo. Si vos le decís a un italiano cuál fue el rol de los Estados Unidos del 45 para acá, es más que positivo. Si vos se lo decís a un coreano del sur, te va a pasar lo mismo. Si vos se lo decís a un indonesio, bueno, va a ser bien distinto. Entonces, hay una posibilidad para Estados Unidos de construir una potencia industrial en términos de manufactura y en términos de tecnología, sin dudas, porque tiene muchas de las empresas más dinámicas del mundo en términos de su inventiva, de su productividad en términos de generación de tecnología. Estados Unidos tiene muchas virtudes que explican que hoy tenga un PIB per cápita de $65.000. Digo, hay mucho ahí que hay que considerar a la hora de dar por definida una discusión hegemónica. Ahora, lo que tiene enfrente es algo que no tuvo nunca. Digo, la Unión Soviética tenía en su mejor momento una población apenas menor, tenía un sistema que no entendía las reglas del mercado como transmisoras de información, y por lo tanto eso le daba desventajas. Ahora, en los sectores productivos que quería ser importante era la vanguardia de la Unión Soviética, era un par militar. Entonces, cuando miramos los sectores de vanguardia, sepamos que eso ya lo tuvo. Y tenía China, respecto de la Unión Soviética, una relación con el mundo mucho más interesante tiene China que la que tenía la Unión Soviética. Porque uno miraba cómo las relaciones de vasallaje que establecía la Unión Soviética, y China se relaciona en términos de mercado. Digo, y hoy Brasil, por decir algo, tiene una tradición de sus fuerzas armadas vinculada a los Estados Unidos, tiene una tradición incluso diplomática, por lo menos comparada con Argentina, mucho más pro-estadounidense, pero el 40% de sus exportaciones son a China. Entonces Brasil no va a elegir en esa competencia, y si tiene que elegir no va a elegir los Estados Unidos. Vamos a países, digo, Chile, moldeado por Pinochet. Dina Boluarte en Perú está reprimiendo los movimientos sociales, pero aparece sonriendo y aplaudiendo y emocionada cuando abren el puerto de Shanghái, que es el puerto de aguas profundas más grande de América del Sur, el más importante creo que de toda América, incluyendo a Estados Unidos, pero temo estar equivocándome, pero anda por ahí.
y lo está construyendo China, y el desarrollo de África se da no con ayuda humanitaria, sino con relaciones de mercado, digo, el crecimiento, el gran crecimiento de los países. Entonces Estados Unidos ahí tiene alguien que se relaciona en los términos en los cuales la hegemonía norteamericana fue benevolente cuando lo fue. Hay muchos lugares en los que no lo fue, nosotros en Sudamérica. Un punto que me parece importante para pensar por qué para mí Trump es un peligro para los Estados Unidos, también es un emergente de sus problemas, por eso digo, somos muy conscientes de los problemas de los Estados Unidos, pero que es la fortaleza internacional de los Estados Unidos, es su capacidad de generar alianzas y su capacidad de atraer talento. Cuando uno mira los directores, los fundadores de las grandes tecnológicas, muchísimos nacieron en el extranjero o sus ingenieros lo hicieron o sus CEOs lo hicieron. Muchos de ellos, hoy estaba viendo justo un informe muy largo que salió en el New York Times de la empresa más promisoria de baterías en estado sólido, que podría devolverle a los Estados Unidos una aspiración a la primacía en coches eléctricos. Y era una china, nativa china, casada con con un chino también, pero de hecho Hong Kong. Te agrego algo, yo vengo del palo Olimpiadas de Matemática, y en las Olimpiadas Internacionales de Matemática, los 6 pibes del equipo yankee son todos chinos. Son chinos. Pero, coreanos, japoneses también. Bueno, sí, asiáticos. Las lógicas van a ser, hay muchos estoy hablando de nativos sí, chinos, nativos indios o de ascendencia india en muchas de las empresas. Hay mucha gente muy diversos, Elon Musk es sudafricano, busquémoslo. Estados Unidos es un imán cultural, tiene un nivel de soft power, de capacidad de apelar al mundo como algo atractivo, que me parece que Trump también lo pone en peligro con su hostilidad hacia el resto, y particularmente al resto que viene de los lugares más dinámicos del mundo, que, están en Asia. Y además le quita oportunidad de explotar lo que me parece que todavía es una debilidad que tiene China, que es China es muy atractiva para muchos países de emergentes del sur global, pero también es una preocupación en muchos lugares en su región. Quiero decir, para India, China es un socio comercial indispensable, pero también es una preocupación. Para Japón también es una preocupación. Cuando uno mira los reclamos territoriales y cómo se superponen, tiene algún grado de conflicto con Filipinas, con Vietnam, con Indonesia. Sí, con todo el mar de China, vería. Bueno, pero por eso, por distintos motivos. Y unos Estados Unidos que están embarcados en equilibrar su balanza con todos esos países, son países que son exportadores y generalmente más pobres que ellos, está poniéndolos, lanzándolos a los brazos de China, que a su vez busca, y creo que es muy difícil, y ahí nos ponemos en los problemas de la economía china, reequilibrar su economía y aumentar el consumo de sus ciudadanos, y eso podría hacerlo o no, aumentando sus compras del extranjero y teniendo una posición tal vez externa menos cómoda. Hoy China no lo está haciendo, pero en un marco de conflicto podría eventualmente intentarlo, y eso cambiaría absolutamente esa dinámica. Entonces, cuando miro las fortalezas que tienen los Estados Unidos en la discusión global, veo que están en peligro, y que están en peligro de la mano de las opiniones de Donald Trump, pero Donald Trump es un emergente, de gran parte de su ciudadanía, que no está dispuesta a hacer muchas de las cosas que requeriría estar en ese lugar. Estar en un lugar en el cual uno cree que tiene que mantener su primacidad. Yo lo sigo mucho a un profesor que está allá en Pekín, que es americano, norteamericano. Por favor, norteamericano o estadounidense. Estadounidense, por favor. Ni mexicano ni canadiense, que es Michael Pettis. Ah, sí, claro. Que hizo algunos números y realmente parece muy difícil que se rebalancee pronto la economía. Claro, pero china. ¿por qué pedirle un rebalanceo a la economía china cuando recién acabó con la indigencia y no lo ha hecho ningún otro país del mundo? Yo no le pido nada a nadie, en el sentido de, quiero decir, a ver. No, pero estás teniendo una pretensión respecto de China. No es tener una por eso digo, no es tener una pretensión, es
pensar si eso puede pasar, en todo caso pensar las consecuencias de que no suceda. Pero él tiene unos números del volumen que tendría que reconducir, digamos, de la inversión al consumo, y que dan, un ritmo de crecimiento del consumo que no se ha dado en la historia de la humanidad y que probablemente no se alcance. Y entonces, sumando lo que decías vos, Gustavo, es muy difícil pensar que ese rebalanceo vaya a suceder, y eso a lo que te lleva es a pensar que la fricción global va a ser mayor, porque si vos tenés una China que produce lo que produce, unos Estados Unidos que se cierran, una Europa que se cierra menos pero también lo hace, y una América Latina o África o Medio Oriente o hasta, Indonesia, que tienen sus pretensiones de insertarse al mundo con niveles de valor agregado determinados. Hay una cuenta que no cierra, ¿no? Entonces uno mira cómo se desarrolló la economía global y mira los próximos 20 años y vamos en un curso de colisión. En el sentido también, sí, pero del BRICS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en el sentido de que le han roto a Estados Unidos, digamos, esa capacidad. Estados Unidos ha hecho mucho para empujar a sus históricos aliados del lado de China, pero China tenía una inteligencia para poder hacer eso. Para mí hubo un momento clave en términos de política internacional, que fue la incorporación de Arabia Saudita a la Organización para la Cooperación de Shanghái, y la foto Irán, China, Arabia Saudita. ¿Dónde está Trump hoy? Donde uno... ¿Dónde está? En Arabia Saudita. Mira, me parece que es un poco como ver eso. Yo acá le quiero hincar el diente a un tema que me preocupa particularmente bastante, y a todos va a ser, en esa construcción del multilateralismo chino, en ese, para mí, repliegue estratégico de Estados Unidos, no hacia Estados Unidos, sino hacia su esfera de influencia, que es América como continente, lo del Golfo de América, lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo de dejarle lo de Panamá, lo de dejarle los aranceles más bajos a los países de América, va todo, pareciera en un mismo sentido. Y empezamos la charla diciendo, lo que sí definitivamente hay es un corrimiento del eje atlántico al eje pacífico, es cómo piensan la política exterior o la inserción de Argentina en ese mundo, donde en principio nosotros somos un país atlántico, esencialmente, pero que además estamos bajo la esfera de influencia de un Estados Unidos que, como decíamos, no fue para nosotros el plan Marshall, para nosotros sí fue un plan Marshall, pero fue todo lo contrario. Entonces, ¿cómo piensan ustedes en esa tensión que quizás puede llegar a niveles superiores a lo que está, probablemente llegue, la inserción de un país como la Argentina, con la economía que tiene y con su ubicación geográfica? A mí me parece imposible, de verdad. Probablemente acordemos. Si ya dijiste esa palabra, probablemente acordemos. Imposible para los países de América del Sur que los obliguen a tomar una posición de hostilidad contra China. Pueden pasar, por motivos de política interna, que un país tome decisiones irracionales. En general, cuando los países toman decisiones irracionales, sufren consecuencias de las decisiones irracionales. Pero en términos estratégicos, nadie puede realistamente... De forma realista. Imponerle a los países de América del Sur una ruptura con China y ser exitoso en eso. Del mismo modo, pero creo que China no lo pretende, por eso pensaba más en Asia, tampoco nadie puede imponerle a los países de América del Sur un enfrentamiento con los Estados Unidos, que es terriblemente costoso para nuestros países. Pero cuando mirás la composición de las exportaciones de todos los países, y es importante mirar, casi que mirar a Argentina te distorsiona, no por el peso que tiene China para Argentina, sino por el poco peso que tiene China para las exportaciones argentinas, por una cuestión que tiene que ver con la soja, y aún así es nuestro segundo socio comercial. Si vos mirás las exportaciones de Chile, mirás las exportaciones de Brasil, mirás la de Uruguay, mirás la de Bolivia, incluso las de Paraguay, que no reconoce a la República Popular China, es impensable que se les imponga un alineamiento en un enfrentamiento más rígido que el que hay ahora.
pueden tener mayor o menor grado de alineamiento político. Pero digo, cualquiera que intente imponer a América del Sur un alineamiento rígido está condenado a sufrir fracasos bastante fuertes. Sería una estrategia muy poco inteligente. Y del mismo modo, quien te diga que América Latina tiene que entrar en un ciclo de enfrentamiento con los Estados Unidos a la manera del que han tomado Venezuela, Nicaragua o incluso Cuba, difícilmente tenga éxito, incluso en el seno de las sociedades. Digo, tenés intereses materiales porque tenés multinacionales occidentales con larguísima trayectoria en nuestros países, pero además de la cuestión de la inversión y de la cuestión del consumo, digo, y Cuba en eso es muy ilustrativa de hasta dónde se puede restringir el consumo, en el seno de las sociedades es impensable. Entonces, yo creo que eso los cubanos lo tienen claro y los estadounidenses parece que no, pero cuando los presionás un poquito, los límites que imponen son relativamente estrechos, digo, son en determinadas cosas. Es más que posible, por lo menos hasta hoy, hacer una política que no requiera alineamientos automáticos, por lo menos, y cuando se toman alineamientos automáticos son opciones de política, y a mi entender, malas opciones de política. Creo que hay una cosa que vale la pena agregar, que es la crítica al tipo de despliegue de política exterior que ha hecho el gobierno argentino de la conducción del presidente Milei. No es necesariamente una crítica partidaria, digo, puede serlo, pero no lo es necesariamente. La política del gobierno de Mauricio Macri, si bien tenía orientaciones que a mí me parecían cuestionables, yo integré otro gobierno, o la política del propio presidente Menem, eran muy distintas en ese sentido, incluso de una política de alineamiento como la que tuvo Menem en unas circunstancias como lo son las de los 90, después de la caída del muro de Berlín, han sido bien distintas. Menem, de hecho, es el primer presidente occidental que viaja a China después de los conflictos de Tiananmen, y Macri cuidó esa relación como una relación de Estado, porque es lo que hacen en general los gobiernos. Vuelvo al punto. Dina Boluarte en Perú. Lo que hacen todos. Sí. Claro, por eso decía, hay un tema que tiene que ver con la racionalidad política de los países, pero es un problema nuestro, no es una imposición de los Estados Unidos. Ahí es donde lidiamos la irracionalidad de Trump con la irracionalidad del actual presidente argentino. De hecho, me gustaba la palabra injustificado, porque uno, sin haber estado metido en el diseño de la política exterior argentina, para mí uno de los ejemplos claros es Bolsonaro. Bolsonaro, un tipo que abiertamente tenía una postura ideológica, entre comillas, nunca rompió con China, ni mucho menos. Digo, se nota que no está ni en el diseño de China ni en el diseño de los Estados Unidos pedirte un alineamiento a uno de los dos bandos. O sea, es una decisión interna. Sí me parece que hay flotando siempre una idea, no sé, digo, con la que yo estoy en desacuerdo, claro, pero sí esta cuestión como de una especie de monstruo rojo de guarda con China porque es el imperio de otra forma, porque te quiere destruir la economía. Entonces también mi pregunta en ese sentido iba no solo a esto del alineamiento automático de uno de los bandos, me parece que nadie te lo está pidiendo, una cuestión meramente de política local, sino más bien a cómo diseñar esa relación con China en función de lo que hay un montón de sectores planteando de guarda porque esto es el imperio por otros medios, nos van a hacer mierda la industria, nos van a transformar en una economía primarizada. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vos estuviste en un lugar que fue estratégico en función de la relación. ¿Cómo pensarla en función de algo que yo creo que no es tan así o que no es así directamente? ¿Qué tema? Pero bueno, ¿cómo? Hay algo que espero no estar deformando sus palabras, pero se lo escuché quien fue embajador en la República Popular, ante la República Popular China, Sabina Baca Narvaja, que dice: si vos no decidís cuidar a tus sectores de alguna manera, la competencia china, muchos de esos sectores te los va a pasar por arriba, efectivamente. Los estados son soberanos. China es razonablemente respetuosa de la soberanía de los estados. Digo razonablemente, todos tienen intereses y los defienden, y la soberanía siempre se
encuentran a veces en territorios grises, pero China es razonablemente respetuosa de la soberanía de los estados. China no te impone los acuerdos, vos firmás los acuerdos y esos acuerdos suelen tener condiciones. Diría que eso pasa también muchas veces en relaciones con Occidente que se han visto en términos coloniales, mucho tiene que ver con las élites locales y qué y cómo lo negocian, ¿no? Pero de mínima no es la excepción de esto. China no es distinta, no es especial, y cuando escucho, por ejemplo, a Guillermo Moreno hablar de la configuración global, a veces me sorprende ver eso. Sí creo que tenemos un problema estructural que yo lo señalaba antes, que es en la medida en la cual tenés una economía que es extremadamente eficiente en términos industriales y tenés los principales mercados de consumo que se cierran progresivamente, las presiones exportadoras van a ser mayores, y por ahí te encontrás con un mundo que puede ser el peor de los mundos, que es un de alineamiento político automático con los Estados Unidos y de una situación comercial insostenible con la República Popular China. Eso puede pasar. Ahora, de vuelta, son las elecciones que uno tiene. Cuando uno decide, por ejemplo, negociar una obra con China, China te puede ofrecer un abanico de opciones que son desde un financiamiento con una empresa que invierte, con muchos trabajadores argentinos, con transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser un programa libro cerrado donde te construye una infraestructura que a veces por ahí te sirve, porque por ahí lo que te sirve es que la infraestructura se haga rapidísimo. Y digo, en todo caso es tu decisión. Pero es tu decisión como Estado. Vos tenés que pensar qué es lo que querés. Cuando China te ofrece una obra, tenés que pensar si querés esa obra, querés otra, o si no querés ninguna. Pero digo, el modo de la relación lo decidís vos. Ahora, cuando nuestros estados piensan en cómo van a generar divisas, no se me ocurre absolutamente ninguna manera que no incluya la demanda de materias primas asiáticas. Porque uno dice el comercio con China está primarizado, fantástico, agarremos nuestros principales socios comerciales. El comercio con India, ¿cómo está? ¿Qué le vendes? 90% de... En todo caso, ¿de qué sos competitivo para vender a nivel internacional? Claro, ¿qué le podés vender a Asia? Vietnam, nuestros principales socios comerciales en Asia, que están entre los 10, Indonesia, les vendés una canasta muy chiquita de bienes. Porque bueno, son productores industriales, obvio, no vas a venderle coches. En todo caso, pensá cómo te asociás con otros para hacer eso. En el marco de alguna cadena global de valor, por ahí te podés insertar haciendo la parte de algo. ¿Pero en qué sos competitivo? Bueno, en esta línea de agroalimentos. Bárbaro. Esa es tu oferta excedente. ¿Ok? Y vos tenés una demanda insatisfecha. ¿De qué? Infraestructura, tecnología y financiamiento. ¿A que no sabe quién tiene eso? Entonces, China tiene que convertir su crecimiento en desarrollo. ¿Con quién se alinea en términos de paz? Como vos bien marcabas recién, que me parece muy importante ese aspecto resaltar, porque la institucionalidad que crea China ante la imposibilidad de penetrar en la vieja institucionalidad resquebrajándose, es crear la suya propia. Entre ellos aparece la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el despliegue de China con sus intereses, con su manufactura y sus intereses y valores por sobre el resto del mundo. Y que tiene como base la paz. Claro, por eso, porque necesita esa paz. Sí, sí. Primero sobre el Cáucaso meridional y toda la zona de influencia inmediata, y bla, bla. Y ha tenido problemas para desplegarse también ahí. Malasia no le ha aceptado muchas de las cosas que China, cuando ha ido con financiamiento y sus ingenieros. Pero otros lo requerimos como el agua porque no habría otra forma de que en Argentina se hiciesen determinadas cosas, por ejemplo. Y te piden a cambio que vos lo pagues con, por ejemplo, con la soja, con lo que tienes, que ellos lo requieren porque necesitan convertir, como te decía, su crecimiento en desarrollo, y en lo que carecen es justamente de insumo energético y de insumo alimenticio. Toman la proteína vegetal de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de algún otro lugar, y la convierten en proteína animal. Cuando te ofrecieron hacerlo en tu país, tuviste un debate que en 48 horas te tiraron todo al demonio. Estamos hablando de los cerdos. Y estamos hablando del gobierno anterior. Estamos hablando de los cerdos. De los cerdos. Sí. Yo estuve trabajando años. Trabajando años, Martín, para dejar de vender producto primario. No hablamos todo el tiempo de eso. No hablamos de convertir los trabajos con valor agregado argentino de más calidad. No hablamos de subir el salario promedio en Argentina. No, de todo eso que hablamos, ahí tenías una oportunidad histórica. Bueno, pero ahí vamos al problema anterior. Tenés un problema de tus élites. Si tus élites no tienen un proyecto de país, lo que vas a obtener es una desindustrialización, por supuesto. Ahora, vender más productos primarios no es desindustrializarte. Si vos lográs desarrollar tus minerales, de hecho, probablemente no tengas exportaciones industriales. Ahora vos desarrollás tu minería y tenés una industria de bienes de capital para una minería que exporta
40.000 millones de Ponele. dólares como la chilena. Bueno, es bárbaro, no hace falta que vos exportes esos bienes de capital. Vos hoy tenés una industria ligada a la industria petrolera de Vaca Muerta, que es una industria dinámica y que tiene un componente nacional interesante. ¿Podrías tener eso mismo en la minería? Podría. ¿Se te va a primarizar la canasta exportadora? Sí, por supuesto. Sí. Pero digo... Y es la Argentina es una de las menos primarizadas de toda Sudamérica. La más primarizada en términos relativos, la de Chile mucho más y la de Brasil. En términos, hacer la cuenta, está más primarizada en los otros lugares. Y sin embargo hay industria... Por claro. no primarizarla, sí, la alternativa es hacerte los recursos que vos deberías gestionar mejor para justamente dejar esa dependencia a futuro de que provenga de la tierra. Y vamos a Brasil. Brasil hoy exporta más oro que autos. Una locura para la canasta de hace 20 años. Ahora, Brasil no destruyó su industria. Es una industria volcada a su mercado interno y al mercado sudamericano, pero no la destruyó. Sí, el tema para mí es bastante lineal y no resiste mucha evaluación. No podría decirte mucho más que esto, que es muy evidente, muy claro. Los problemas de la élite son fundamentales, pero la ausencia de proyecto es tan central como lo anterior. Y claramente las élites, si no participan en el diseño de un modelo, de un proyecto, es mucho más complejo. Y sumar una cosa más. Hablan de China. A mí, por lo menos en Argentina, me gusta hablar de Asia. Pero quiero porque cuando miramos cuánto exporta Argentina, le exporta más a los países, si suman todo el ASEAN más India, le exporta incluso más que a China. Es toda una región que está viviendo un proceso de crecimiento de su clase media, de sus consumos. Sí, sí. Y a veces se piensa en términos de este enfrentamiento lineal. Sí, de nueva Guerra Fría. Claro, y se pierden cosas que son fenómenos que son importantísimos Sí. y que no se están discutiendo. A mí me trajeron a hablar de China, pero hablamos de Asia cuando quieran. Y ese... Lo que Gustavo hizo hace ¿cuántos años que estás ¿Con China? con China? 30, 35 años. Bueno, hoy el comercio de Argentina con India está no donde estaba hace 30, donde estaba con China hace 10, 12. ¿Cuánta gente tenés pensando esa relación? ¿Cuánta gente tenés abocada a la relación con Vietnam versus la que tenés abocada a la relación con España? Bueno, después miremos los números de las exportaciones argentinas y miremos el futuro, miremos la tasa de crecimiento de esos países, la población de esos países. Bueno, por eso el ex embajador Sabino Bacanal Baja hacía hincapié en la necesidad de reestructurar la política del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque claramente Argentina está subrepresentada en lugares que son tremendamente dinámicos e importantes, y tenés 80 millones de diplomáticos, estoy exagerando, ya lo sé, pero tenés muchísima gente destinada a lugares muy lindos, pero son de nula importancia, pero misérrima importancia diplomática, pero son muy lindos para vivir. Y pensar otras herramientas, porque a veces la burocracia del Estado es lenta, ¿no? Digo, difícil. Hay que negociar todo el tiempo con la diplomacia profesional, hay estructuras, hay que cambiar normas. Ahora, ¿cómo no tenés, no sé, una agencia de comercio más potente o volcada directamente a la región, por ejemplo? Digo, de verdad, ¿cómo el sector privado no intenta ese tipo? Brasil tiene una cantidad de instituciones que son sin fines de lucro, pero del sector privado dedicados a estos mercados, que uno mira de Argentina con una envidia grande. Digo, hay una falta a veces de proyectos en nuestras élites que son políticas pero también son empresariales en estos términos, que bueno, que empezaron a mirar a China porque no tuvieron alternativa, pero que sí, aún así todo lo que rodea les queda. Cuando hay que ampliar un poquito el horizonte es de una pobreza conceptual muy compleja, y también un proyecto para tener un discurso de América Latina respecto de Asia. Digo, lo que pasó con BRICS tiene una dimensión que a mí me parece hasta peor que la diplomática, que es la de mirada estratégica, porque ni siquiera es China, de vuelta. 10 años trabajé para entrar en los BRICS. Ni siquiera es China. Digo, ahí está India, ahí están Arabia Saudita, Irán, Sí. son rivales. Sí, no van a dejar de ser rivales, por más que sea cercano. No, pero estás sentado en la mesa con tu principal inversor y tu principal socio comercial. Son los exportadores de energía y los consumidores de energía del mundo de mañana. Bueno, por eso se van a ir. Y es una mesa, no es un bloque económico, porque además te dicen, no, te vas a perder no sé cuántas exportaciones. No, te vas a perder de discutir con el ministro de Comercio de India en un foro permanente. Te vas a perder de discutir con... Y sin la influencia de MI6 o de la CIA. Bueno.